¿Qué tal amigos? Un saludo especial para todos ustedes. Bienvenidos a este espacio que hemos creado en el curso Competencias Comunicativas de la especialización en Gestión Pública. El día de hoy vamos a hablar un poco de lo que es el miedo a hablar en público. Contamos con la participación de Dalila Palacio Herrera, Sara Raquel Francis Rivas, Heidi Isabel Alemán, Miriam Beatriz Navarro Coronel, Silena Camargo y quienes habla Damar de Luque. Hablando un poco de la introducción, cada vez que nos vamos a enfrentar a un público para expresar cualquier discurso, surge en nuestra mente esa duda de cómo hacerlo. Ese y otros interrogantes que nos llenan de inseguridades suceden en gran medida por aspectos tanto psicológicos y otros por la falta de práctica en las habilidades comunicativas. En este trabajo vamos a explorar las diferentes alternativas que nos proponen tanto Castejón como Ramírez para desarrollar un mejor desempeño en el ámbito social. Síntomas que se experimentan al tener miedo a hablar en público. El miedo a hablar en público o miedo escénico es una forma de ansiedad frecuente donde muchas personas evitan hablar en público para no hacer el oso. Algunos síntomas que podemos notar en una persona que siente miedo a hablar en público pueden ser ansiedad anticipada, sudar en exceso, miedo a equivocarse, sentir que le falta la respiración, tener voz temblorosa y temor a quedar con la mente en blanco. Causas del miedo escénico. Algunas de las causas que podemos provocar a tener miedo escénico o miedo al hablar en público pueden ser timidez, experiencias negativas, falta de práctica, miedo a la crítica, tendencia al perfeccionismo y educación sobreprotectora. Los problemas relacionados con la competencia oral son los siguientes. Toma de conciencia sobre la función crítica que tiene el lenguaje oral, el miedo y la timidez, dificultad para hablar en público, se empobrece la trayectoria profesional, pérdida de ofertas de trabajo que requerían presentaciones en público. El ajuste personal responde a la pregunta: ¿qué pienso y cómo me siento en relación con mi actuación? Se refiere a los pensamientos y emociones que acompañan al orador antes, durante y después de la charla. Lo que pensamos y lo que sentimos van unidos. Por eso le pedimos al alumno que al elaborar la memoria, después de dar el discurso, detalle qué piensa y qué siente, y también que analice esos pensamientos y emociones para hacerlos más adaptativos o positivos. Se distinguen dos tipos de pensamientos. Primero, los pensamientos que se ocupan del yo y de su presentación pública, que tienen carácter negativo y conducen al miedo y a las conductas propias de la ansiedad. Y segundo, los pensamientos que dejan el yo en un segundo plano y se centran en la tarea, en lograr el objetivo del discurso, en estudiar el tema, en elaborar su macroestructura, enriquecerlo con recursos retóricos en las características del público. Después de analizar los diferentes síntomas, causas y los problemas relacionados con la expresión oral, se hace necesario hablar sobre la importancia de enseñar la competencia de hablar en público. El autor Luis Castejón, en su artículo "Cómo desarrollar la competencia de hablar en público en el alumnado universitario", nos dice que la enseñanza sobre esta competencia se puede desarrollar en dos niveles. El primero, a nivel del centro, promoviendo una actuación cooperativa entre los profesores de forma interdisciplinaria, en la cual generen y coordinen estrategias institucionales que promuevan este ejercicio, tales como jornada de oratoria, concurso de retórica, prácticas de comunicación eficaz, debates, estudios de casos clínicos, entre otros. A nivel del aula,
Se busca que desde cada asignatura los estudiantes puedan ser actores activos mediante el uso de recursos y actividades que atiendan a sus intereses y necesidades, propiciando siempre la participación oral, ya que el aula se concibe como un espacio privilegiado para practicar la comunicación pública y se convierte esta práctica en un entrenamiento directo y constante de la misma. Es importante resaltar que esta competencia se debe ejercitar desde los diferentes niveles de educación, ya sea el preescolar, nivel primaria, secundaria y superior, atendiendo a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje. A partir de lo anterior, entonces surge un gran interrogante. ¿Está el profesorado preparado para desarrollar esta competencia? Porque para poder hacer un trabajo mancomunado y ver resultados eficaces, se hace necesario que el docente tenga una actitud positiva frente al desarrollo de esta habilidad. Siempre tenga un nivel de organización y planificación de las diferentes actividades y temáticas a desarrollar en cada uno de los espacios de formación. Se requiere que manejen unas estrategias didácticas que despierten el interés y la motivación en los estudiantes, de tal manera que impacten sus estructuras mentales y generen en ellos ese interés por propiciar este espacio. Se requiere un maestro que motive a sus estudiantes a trabajar de manera cooperativa en equipo, que maneja adecuadamente el tiempo atendiendo a la planificación previamente realizada, que propicie en el grupo la participación, es decir, que no solamente se esté midiendo al estudiante por sus habilidades o por sus conocimientos, sino que éstas puedan potencializarse de manera grupal. Por su parte, se requiere que el estudiante tenga la capacidad de resolver problemas, para lo cual el profesor es de vital importancia en este proceso porque no solamente le va a ayudar a solucionar, sino que le va a dar herramientas para que ellos puedan hacerlo de manera autónoma. Que los estudiantes, otra característica es que puedan tener empatía, porque a través de la empatía van a poder desarrollar un trabajo colaborativo de manera eficiente, que pueda tener el control emocional que le permita poder gestionar sus emociones al momento de interactuar con otros o tener que hablar en frente de otros. Propuesta para superar las dificultades. Como hemos comprendido, es importante la enseñanza de la habilidad de hablar en público a los estudiantes y para ello es necesario desarrollar unas metodologías activas, motivadoras que mediante la planificación y el diseño de actividades se le permita al estudiante desarrollar experiencias de hablar en público y poder minimizar el miedo. Es así que el autor Luis Castejón, 2011, nos propone 4 metodologías para propiciar un clima de enseñanza y participación oral, las cuales son promover la participación oral, la motivación, la personalización de la enseñanza, organización del trabajo de forma cooperativa. Con esta se quiere lograr el desarrollo de la participación oral en los estudiantes mediante actividades como el discurso, exposiciones y debates con las cuales se le permita al estudiante desarrollar sus capacidades y poder perder el miedo de hablar en público. Por eso es importante crear un clima de aprendizaje donde los estudiantes se interesen por desarrollar sus competencias oral y aprender la misma para su desempeño académico y profesional. Para ello, el docente debe atender a todos los estudiantes respetando sus estilos de aprendizaje, donde los mismos estudiantes reflexionen sobre sus fortalezas y debilidades que se presentan al hablar en público. Y por último, el docente debe generar un clima de apoyo donde le brinde la oportunidad al estudiante de construir su propio conocimiento y compartir estrategias con otros compañeros, los cuales se puedan apoyar para el desarrollo de la habilidad de hablar en público. Estrategias de los docentes que enseñan a los estudiantes para hablar en público. Gana seguridad en ti mismo y expresa tus ideas con confianza. En esto, pues,
También se plantea la propuesta de mejoramiento, el desarrollo de pasos y habilidades en el acto de dar un discurso y planificar la participación oral. El profesor puede ir integrando discursos de alumnos en las clases asignando temas relacionados, como lo son los contenidos de la asignatura en distintos grupos. Los discursos deben ser breves, ¿no? De 5 a 10 minutos de duración, y a partir de los mismos el alumno es valorado por el profesor y por sus compañeros. El segundo es el profesor que debe presentar a lo largo del discurso en secciones breves las tareas y habilidades implicadas que presentan en los dos siguientes apartados de este artículo. Después, decir el discurso y de recibir la valoración del profesor y de los compañeros, el alumno recoge una memoria, sus reflexiones sobre la experiencia, tratando de mencionar sus debilidades y fortalezas. Finalmente tenemos cómo hacer un discurso. ¿Cuáles son esos pasos para llegar a la realización de dicho discurso? La fase de preparación, la fase de ejecución. En la fase de preparación, seleccionar el tema, formular los objetivos, ajuste al público, ajuste al personal, la planificación del discurso y la autorregulación. Todo esto va dentro de la fase de preparación de ese discurso. En la fase de ejecución tenemos la comunicación verbal y no verbal, que también hace inferencia en el uso del lenguaje, el discurso, la disposición corporal, el habla, la voz y los tonos que se vayan a utilizar en ese discurso. Por último, podemos concluir que para superar el miedo es necesario la práctica de desarrollar la habilidad de hablar en público, aprendiendo técnicas y estrategias para mejorar dicha habilidad. Por ello, debemos de confiar en sí mismos, en las capacidades que poseemos y no ver al público como un enemigo, ya que lo importante es establecer una comunicación afectiva con el público y lograr el objetivo que queremos conseguir. Por lo tanto, para la enseñanza de la competencia de hablar en público, se debe realizar desde la actuación colaborativa entre el docente y el estudiante y establecerla como una asignatura de curso, ya que esta habilidad es indispensable en el campo profesional y social.